Bienvenidos a nuestro programa para salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar unos espacios donde desarrollo algunos temas que expongo en mi libro para salvarte. Y el tema de hoy va a ser la identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro que se han encontrado en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana. En los dos programas anteriores hemos tratado de cómo la ciencia confirma la fe. Primero fue la astronomía, que confirma nuestra fe en Dios creador, porque lo que dicen los astrónomos del origen del cosmos necesita a un creador. Si el cosmos comenzó, como ellos dicen, hace 15.000, 20.000 millones de años, necesitó alguien anterior al cosmos que ponga el cosmos en la existencia, porque nadie puede darse la existencia a sí mismo. Antes de existir, nada se puede hacer. El cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años, luego hace falta un creador distinto del cosmos que pone el cosmos en la existencia. El programa anterior fue la Sábana Santa de Turín, que demuestra que Cristo es Dios, porque si la Sábana Santa tiene grabada a fuego la imagen del cuerpo de Cristo por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección, entonces demuestra la Sábana Santa, confirma que Cristo resucitó. Y como Cristo profetizó que resucitaría al tercer día para demostrar que era Dios, al ser la Sábana Santa un documento científico que confirma que Cristo resucitó, nos confirma también que Cristo es Dios. La Sábana Santa es un documento científico que confirma un dogma de fe, que Cristo es Dios. Hoy va a ser la arqueología. Hoy va a ser la arqueología quien demuestra que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, por lo tanto, la única verdadera. La ciencia confirmando la fe. La astronomía confirma mi fe en Dios, la Sábana Santa confirma mi fe en Cristo Dios, la arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única verdadera. Para hacer este trabajo de la identificación científica de la tumba de San Pedro, de los huesos de San Pedro, yo lo he expuesto, tengo un vídeo y un libro donde desarrollo esto. Y para hacer este trabajo fui a Roma, estuve un mes en Roma y he hablado con los arqueólogos que han hecho el descubrimiento. Los jesuitas alemanes Kirschbaum y Ferrua y los arqueólogos Getty y Yossi, que fueron los que descubrieron la tumba de Pedro. Y después estuve 4 horas con Margarita Guarducci, que es la directora nacional de arqueología del Estado italiano, que ha sido la que ha descubierto los huesos de San Pedro, aunque después el doctor Correnti ha sido el que ha identificado los huesos. Pero la identificación de los huesos de San Pedro se debe a Margarita Guarducci, con quien yo estuve en su casa 4 horas hablando del tema. De manera que, como digo, el trabajo tiene 2 partes. Primero, identificación de la tumba en tiempos de Pío XII y después identificación de los huesos en tiempo de Pablo VI. La identificación de la tumba, que como digo se debe a los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua y a los arqueólogos italianos Getty y Yossi, se hizo en tiempos de Pío XII. Porque estando preparando la cripta, la tumba de Pío XI, al estar preparando la sepultura, se descubrió un mosaico. Y como sabíamos que debajo de la Basílica del Vaticano estaba la tumba de San Pedro, se sabía, pero ¿dónde? ¿Dónde? Pues no sé. ¿En qué sitio concreto? Ahí abajo, ahí abajo. Pero cuando se descubre un mosaico, Pío XII dice que sigan las excavaciones. Y siguieron las excavaciones. Repito,
los jesuitas Kirschbaum y Ferrua y los arqueólogos italianos Getty y Yossi. Siguen las excavaciones y descubren toda una necrópolis, todo un cementerio bajo la Basílica Vaticana. El cementerio tenía dos partes, tumbas ricas de grandes mausoleos de alabastro de las familias célebres italianas, los Flavios, los Valerios, etc. Y otra parte de tumbas pobres, tumbas cavadas en la tierra. Y entre las tumbas pobres cavadas en la tierra aparece una tumba abierta y vacía. Y en esa tumba aparecen centenares de monedas de toda Europa. Total, voy a abreviar porque el tiempo no da para mucho, pero después de unos estudios dicen, esta es la tumba de Pedro. Ya está. Esa es la tumba de San Pedro. Y esta cantidad de monedas de toda la Europa medieval demuestra la veneración que se ha tenido a esta tumba, que han venido de toda Europa. Es costumbre en Italia echar monedas en las tumbas, y hay monedas de toda Europa. Bien, pero esa tumba, abierta y vacía, no había huesos. Bueno, había unos huesos, pero de un animal, de un cordero, pero huesos humanos no había. Y ya está, tiempo de Pío XII. Esa es la tumba de Pedro. Y Pío XII, en un radiomensaje de Navidad, lo dio a conocer. Hemos encontrado la tumba de Pedro, pero no hay huesos humanos. Bien, siguen tiempos de Pablo VI y Margarita Guarducci, primera autoridad mundial en epigrafía griega, se pone a descifrar unos grafitos, unas inscripciones hechas con punzón en el enlucido del muro. Porque esta tumba abierta y vacía estaba flanqueada por unos muros, cosa que no había en las otras tumbas. Estaba protegida por unos muros por las corrientes del Monte Vaticano. Voy a aclarar. Hoy a nosotros Vaticano nos suena a Roma, al Papa, a la Iglesia. El Vaticano es la Iglesia. Bueno, bien. Para hoy nosotros Vaticano es la Iglesia. Pero la palabra Vaticano es de origen etrusco, anterior al Imperio Romano. Y el Vaticano es una de las colinas de Roma. Una de las colinas de Roma se llama Vaticano, nombre etrusco, anterior al Imperio Romano. Pues en el Monte Vaticano había en la ladera del Monte Vaticano es donde está esta sepultura. Voy a explicar un poco porque esto es historia y esto siempre es interesante. San Pedro fue martirizado por Nerón en el circo de Nerón y de Calígula, ¿no? Bueno, pues fue martirizado en el circo de Nerón y Calígula. Y después de martirizado fue enterrado en el cementerio de la ladera del Monte Vaticano. Había una necrópolis, un cementerio en el Monte Vaticano. Ahí fue enterrado. Y Constantino, cuando se convierte al cristianismo, levantó varias basílicas en las cuales él se convirtió al cristianismo porque dicen, lo dice San Silvestre, que lo oyó directamente de Constantino, que él vio el signo de Cristo en el cielo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio. Y él pensó que Cristo le dio la victoria sobre Magencio. Y entonces se convirtió al cristianismo y levantó varias basílicas cristianas. Bueno, pues la Basílica de San Pedro, Constantino la edificó sobre la tumba de Pedro, en una ladera del Monte Vaticano con grandes dificultades, teniendo al lado la gran explanada de 100 metros por 300, donde estaba el circo de Nerón y de Calígula. Pues la Basílica de Pedro la edifica en una ladera del Monte Vaticano con grandes problemas técnicos y morales, porque enterró un cementerio. Y para aquellos, los romanos y los judíos, las tumbas eran sagradas, con enormes dificultades de todas las familias ricas que tenían allí sus tumbas. Constantino enterró el cementerio, la necrópolis, y encima levantó su basílica. Y encima de la Basílica de Constantino está la actual basílica. En mi libro lo pongo, en mi vídeo, un croquis de la actual basílica
encima de la Basílica de Constantino y encima de la necrópolis donde estaba enterrada, estaba la tumba de San Pedro. Bien, a lo que voy. Entonces, en esa tumba, donde estaba enterrado San Pedro, en la ladera del monte, había filtraciones de agua. Y entonces Constantino, para defender los huesos de la humedad de las filtraciones de agua, protege la tumba de San Pedro con unos muros. Y a los huesos de San Pedro los mete en un nicho que está en el muro rojo. Y Margarita Guarducci, repito, primera autoridad mundial en epigrafía griega, me lo dijo a mí, estuvo 2 años desfilando los grafitos, porque allí venía todo el mundo y escribía. Y uno escribía encima de otro, y es una maraña de rayas. Y Margarita Guarducci, 2 años de estudio, ha publicado después su estudio en un enorme trabajo que ha sido premiado por ¿cómo se llama? El Instituto de Investigación Italiana, no me sé exactamente el nombre, pero es el premio a la investigación italiana por el Estado italiano. Bien, pues ese estudio de Margarita Guarducci, descifrar los grafitos que había en el muro G, se llama muro G por los grafitos que había escrito. Y descubre, en esos grafitos, descubre varias frases muy bonitas. Pedro pide por los cristianos sepultados junto a tu cuerpo. Ahí escrito. Y más, pero para abreviar. Y descubre un grafito que pone, Pedro está aquí. Cuando Margarita Guarducci descifra el grafito, Pedro está aquí, manda que piquen ahí dentro. Pican el muro y detrás de ese muro aparece un nicho cubierto de mármol blanco, con unos huesos. Se estudian los huesos. El profesor Correnti, de Palermo, estudia los huesos. Primero, huesos de ratón. Un ratoncillo se coló por una rendija, no pudo salir y allí se murió. Y después, huesos de varón. Primero, huesos humanos, todos de la misma persona, de sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y murió en el siglo I. Y yo le pregunto a Margarita Guarducci, oiga, ¿qué porcentaje de seguridades tenemos de que estos huesos sean de San Pedro? Y me dice Margarita Guarducci, el 100%. Por la directora nacional de arqueología del Estado italiano, el 100% de seguridades que esos huesos son de San Pedro. Me dice Margarita Guarducci, si buscamos los huesos de San Pedro, ¿qué buscamos? Hueso de varón. Ahí tenemos hueso de varón. De complexión robusta, San Pedro era pescador. Varón de complexión robusta, que murió en edad avanzada, que vivió en el siglo I. Todos los datos que buscáramos de San Pedro los tenemos en estos huesos. Estos huesos, y otra cosa interesante, y estos huesos han estado envueltos en un rico paño de púrpura y oro, porque están manchados del rojo de la púrpura. Han sido huesos muy venerados que Constantino los envolvió en un rico paño de púrpura y oro para tenerlos. O sea, han sido huesos muy venerados. Y otro detalle interesante, estos huesos, mientras los huesos de ratón están limpios de tierra, estos huesos, envueltos en el rico paño de púrpura y oro, tienen tierra adherida similar a la tumba abierta y vacía que descubrieron Kirschbaum, Ferrua, Getty y Joshi. La misma tierra de la tumba abierta y vacía de San Pedro, esa tierra adherida hay en los huesos que se han encontrado en el nicho que hay donde, junto a la tumba abierta y vacía que habían descubierto los arqueólogos Kirschbaum, Ferrua, Getty y Joshi. Es decir, para abreviar, porque quiero decir otra cosa después, es decir, podemos tener la seguridad de que hemos encontrado la tumba de Pedro, de que hemos encontrado los huesos de San Pedro. Están en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Ahora bien, esto para nosotros católicos es de un enorme valor.
de un enorme valor. Ahí está Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. ¿Y dónde está Pedro? Debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II. No solo por la historia, que tenemos la lista de más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tenemos toda la lista de papas desde San Pedro a Juan Pablo II. La historia nos demuestra que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Pero no solo la historia, la arqueología. Es que descubrimos los huesos de San Pedro debajo del altar papal. Es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. Conclusión. Para nosotros importantísima. Conclusión. El que quiere estar en la iglesia de Cristo tiene que estar en la iglesia católica, la única que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra se parecen, pero en arameo, que es la lengua que usaba Cristo, Pedro y piedra es la misma palabra. Kefa, Kefa. Cristo hace un juego de palabras, le dice a Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su única iglesia en Pedro, y el único legítimo sucesor del mundo de Pedro, el Papa de Roma. Quien quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo fundada por Cristo. Para un católico eso es muy importante, para estar seguros en nuestra fe y no dejarnos comer el coco, como hacen muchos desgraciados que se dejan engañar por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por quien sea. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo